Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es la doctora Dominique Fetterman. Estoy acompañada hoy de la doctora Roxana Ruiz Cabarrús y de la doctora Alejandra Royave. El día de hoy nosotros vamos a estar hablando un poco de qué es el bienestar y cómo crear una cultura de bienestar en medicina para todos, tanto estudiantes como profesores de medicina. ¿Por qué bienestar en medicina? Esta frase la encontramos y la verdad es que resonó mucho con lo que nosotros estamos haciendo, y es que realmente muchos de nosotros cuando hemos estado estudiando medicina tenemos la experiencia de haber sido posiblemente aterrorizados o de haber tenido ese profesor que era realmente el que nos generaba miedo y estrés, y pues realmente eso es lo que queremos nosotros explicar, los efectos de ese tipo de ambiente en medicina. Esta frase la verdad es que explica mucho de eso y se las voy a leer. El terror académico no tiene justificación. No enseña, no aporta, no prepara para el futuro. En cambio, paraliza. No provee estrategias, genera ansiedad, agudiza trastornos de salud mental y te hace pensar que no eres capaz. Los profesores que aterrorizan son malos profesores. En medicina nosotros tenemos que enfocarnos en crear un ambiente que sea agradable para el aprendizaje. Es importante, pues no solo para los estudiantes y los médicos, sino también para el paciente y para el sistema de salud. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque muchas veces hemos escuchado la palabra burnout o desgaste emocional, y generalmente hablamos del burnout en el médico o en el estudiante, pero no hablamos de sus impactos sobre otras áreas. Y vamos a hablar un poquito de cuál es el impacto sobre los costos del sistema de salud, cuáles son los efectos adversos en pacientes y obviamente cuáles son los impactos individuales para cada estudiante y médico. 50% de los doctores y residentes reportaron burnout en un estudio por una de las expertas en todo lo que es bienestar, wellness y burnout en el 2018, pero hay estudios que reportan hasta un 70-80% de los participantes con niveles altos de burnout o de desgaste. Pero entonces, ¿qué es burnout o a qué nos referimos con este término de burnout o de desgaste? Y es un síndrome que tiene tres principales características. Tenemos el desgaste emocional, que esto es básicamente se traduce a sentirse como desgastado, consumido al final del día. No tengo nada que ofrecerle a mis pacientes, emocionalmente no puedo como involucrarme con ellos, no puedo conectar con ellos porque no tengo nada que aportar. Despersonalización es el segundo componente. Incluye sentimientos de tratar a los pacientes como objetos en vez de como seres humanos y de volverse más fríos hacia ellos cada vez más. Y por último, el tercer componente es una sensación de falta de realización personal. No siento que valor en lo que estoy haciendo, no siento valor en mis logros, y siento que no puedo como ayudar a mis pacientes o ayudar a la sociedad. ¿Cómo afecta el burnout en diferentes componentes del sistema de salud? Vamos a hablar un poquito de lo que es el cuidado del paciente, el sistema de salud y, como les mencionaba antes, de la salud del médico. En el cuidado del paciente se ha visto que personas con burnout ofrecen peor calidad del cuidado de salud. Hay una mayor cantidad de errores médicos. Los pacientes tienen tiempos más prolongados de recuperación, y cuando el paciente reporta niveles de satisfacción, estos son peores o más bajos. En el sistema de salud podemos ver que los médicos son menos productivos, que hay mayor rotación de médicos, es decir, obviamente en medicina eso se traduce a que los estudiantes se salgan de la facultad, y menor acceso de los pacientes a sus médicos, porque obviamente no hay tiempo y no hay un espacio para los médicos para compartir con sus pacientes, y un aumento de costo. Y en la salud del médico, pues obviamente se han visto altos niveles de abuso de sustancias, se han visto niveles altos de depresión y ideación suicida, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Hay un nivel de autocuidado que no es ideal, y se han visto más accidentes automovilísticos, y esto lo podemos ver cuando tenemos pacientes que están cansados, que no han dormido bien y que tienen niveles altos de burnout. ¿Y cuál es la relación entre estrés y aprendizaje? ¿O por qué nos debería de importar a nosotros el estudiante en vez de pues dejarlo en manos de ellos? Pues obviamente porque el estrés impide recordar. Hay una relación, o sea, hay evidencia científica de que el estrés en el momento de formar la memoria puede ayudar, pero para recuperar la memoria, recordar eso que estamos aprendiendo,
se vuelve mucho más difícil. Es decir, que el estudiante en un momento de estrés, un día antes del examen, puede sacar mejor nota, pero a largo plazo, que realmente es lo que queremos, es que nuestros estudiantes aprendan a largo plazo lo que necesitan para tratar a los pacientes. Esto aquí es donde el estrés impide recordar todo eso que aprendieron. Y la otra cosa es que obstaculiza la actualización de los recuerdos. Y esto quiere decir que no pueden, como si aprenden algo nuevo, suelen tener más dificultad para incorporar esa nueva información a eso que memorizaron antes. Entonces, creo que esto es importante para recordar que los estudiantes también, obviamente su función y su trabajo principal es aprender para luego ser excelentes médicos, y si nosotros los podemos apoyar reduciendo los niveles de estrés, entonces vamos a hacer que aprendan más y mejor a largo plazo. Y esto solo es un ejemplo de que sí, en algunos momentos justo antes del examen, el estrés ayuda un poquito a mejorar la memoria, pero realmente a largo plazo, como les decía, el estrés impide la memoria, impide recordar, impide actualizar, y entonces esto va a generar que los estudiantes no recuerden lo que aprendieron cuando están pensando en los diagnósticos diferenciales de un paciente o cuando están tratando de recordar cierta información. Y entonces la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer todos es, si yo fuera un paciente, estoy llegando a un hospital, tengo cualquier enfermedad, ¿qué médico preferiría que me tratara o qué médico preferirían ustedes que los tratara? Un médico con un alto nivel de bienestar emocional, alguien que ha descansado, que se ejercita, que no usa sustancias, que ve a su familia frecuentemente, que ve a sus pacientes como seres humanos y que los trata como seres humanos, o un médico con burnout que está cansado, sin motivación, que no puede prestar atención a detalles, que ve a sus pacientes como objetos y los trata con cinicismo, que tiene niveles más bajos de profesionalismo y que puede que abuse sustancias y no sabemos si lo está haciendo en el momento que nos está tratando, ¿verdad? Entonces creo que es una pregunta muy importante como estudiantes que nos tenemos que hacer, y como profesores también, que tenemos que recordar que queremos que nos traten los mejores médicos. ¿Y cómo podemos saber si alguien tiene burnout o si alguien está cansado? Es decir, ¿cómo podemos diferenciar entre el estudiante que está cansado o el estudiante que realmente está desgastado emocionalmente? Y esta es la parte difícil en donde nosotros más o menos tenemos que manejar realmente la información que los estudiantes nos dan, especialmente porque burnout se puede medir, es algo que se puede medir con una escala de Maslow, que es una escala que está validada y utilizada globalmente. Obviamente el burnout no va a mejorar de un día para el otro, interfiere con el trabajo y con el profesionalismo, y vamos a ver que pueden haber un mayor número de errores médicos. Estar cansado es un poco diferente, vamos a ver que es subjetivo, que mejora con el descanso, no necesariamente interfiere con el trabajo del estudiante, y no está esa falta de realización personal o despersonalización. Al final del día, el estudiante que está cansado puede regresar al día siguiente al trabajo, tratar a sus pacientes como seres humanos y sentir que está logrando algo con eso, pero en burnout eso se pierde. Y entonces ya tenemos niveles altos de burnout. El número que les había dicho de 50% era pre-pandemia, y añadamos al burnout ya preexistente la pandemia del COVID-19. ¿Y qué pasa con estos estudiantes? Pues hubo un estudio en julio de este año que mostró que había un aumento de hasta a 67%, es decir, todos los participantes, el 67% de los participantes reportaron niveles altos de burnout, y ese es uno de los estudios nada más. Hay estudios que reportaron hasta 80%. Y lo más triste, se podría decir, de todo, es que no solo son niveles de burnout. 1 de cada 15 doctores tuvo ideas suicidas durante la pandemia. Y a la larga lo que queremos es prevenir esas ideas y obviamente algo peor que pase, y lo que más queremos es cuidar a nuestros estudiantes y asegurarnos pues que ellos estén bien para dar el mejor cuidado de la salud a sus pacientes. Ahora vamos a pasar a lo que hemos visto en COVID-19 en los estudiantes de medicina y qué se puede hacer al respecto. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Quiero hablarles un poco de qué ha pasado con los estudiantes de medicina durante esta pandemia y sus estudios. Entonces, sabemos que COVID-19, ¿verdad? Ha sido esta pandemia que se ha extendido por todo el mundo y ha tenido como resultado una morbilidad y mortalidad y también un impacto psicológico negativo bastante importantes. Antes de la pandemia, en los estudiantes de medicina ya teníamos tasas más altas de distrés emocional, burnout
burnout, uso y abuso de sustancias, ansiedad, depresión e ideas suicidas que en el resto de la población. E incluso los estudiantes de medicina son menos propensos a buscar ayuda, sobre todo por la estigmatización que ellos imaginan podrían tener si ellos fueran diagnosticados y buscaran un diagnóstico. Entonces, si pensamos que el impacto psicológico de la pandemia en la población general ha sido un aumento de estrés, ansiedad, depresión y estrés postraumático, no sería sorprendente que lo mismo pasara con los estudiantes de medicina. En un estudio de Jordania, eh, ¿verdad? Que estudió a los estudiantes de medicina durante la pandemia, se dieron cuenta que los aspectos más afectados en las vidas de los estudiantes no era solo su aptitud física, también su estudio y sus relaciones sociales. La mitad de estos participantes sufrieron trastornos mentales graves y solo el 13% de ellos tenía la probabilidad de estar bien emocionalmente. La mayoría de estos estudiantes se preocupaba por cosas como los efectos a los miembros de su familia y la imposibilidad de realizar sesiones clínicas o sus laboratorios. Y ellos reportaron que los métodos más populares para mejorar su bienestar era realmente hacer cosas que les gustaba hacer a ellos, como cocinar, hornear y participar en sus pasatiempos y en sus hobbies. En otro estudio en Indonesia, ¿verdad? Los resultados son bastante similares. Casi el 45% de los estudiantes reportó tener estrés psicológico, el 48% ansiedad y el 18 o 19% depresión. Y todos estos estuvieron más asociados a lo que era un estudiante del género femenino, también la fase de la carrera en la que ella o ellos se encontraban, sobre todo si ya estaban en rotaciones clínicas y la clase de graduandos, y se daban más estas tasas de estrés psicológico, ansiedad y depresión en aquellos estudiantes que tenían comorbilidades psicológicas. Y entonces la conclusión a la que llegó este estudio es que la protección y apoyo psicológico para el estudiante de medicina era de extrema importancia, ya que el COVID-19 era una pandemia ya bien establecida y que vamos a tener otras en el futuro, por lo que tenemos que estar preparados para poderla manejar y estar bien informados para que no nos vuelva a tomar por sorpresa. En otro estudio en China, ¿verdad? Donde se evaluó el efecto de las medidas extremas del distanciamiento social en los estudiantes de medicina, este estudio concluyó que a pesar de que los estudiantes de medicina estaban bien informados de la enfermedad, sus vidas se fueron gravemente afectadas por el distanciamiento social e incluso ellos necesitaban apoyo psicológico durante estos tiempos que eran extraordinariamente estresantes. Y a pesar de que ellos estaban bien informados sobre la enfermedad, el 98% se quedaban en casa en todo momento posible durante cuarentena. El 96% usaba mascarillas en todo momento cuando salían, pero solo el 77% se lavaba las manos a diario con agua y con jabón, y solo el 72% de ellos se lavaba las manos inmediatamente al regresar a casa luego de estar expuestos o en una situación clínica. En este mismo estudio, ¿verdad? Vemos tasas similares de ansiedad, una prevalencia de 17% que usualmente se veía asociada a graduandos y a síntomas de depresión, tasas de desorden de estrés agudo del 11%, que es un síndrome muy similar al estrés postraumático, solo que más agudo con respecto a su presentación después del estresante, y con tasas de prevención similares que también se asociaban a el género femenino a las estudiantes y también a síntomas de ansiedad. Cuando en China se comparan las dos ciudades de Beijing y de Wuhan, en Wuhan sí habían más tasas de ansiedad, pero realmente la depresión no cambió en ninguna de estas dos ciudades. Y entonces les quiero hablar un poquito del impacto de la pandemia sobre la educación de los estudiantes de medicina. Entonces realmente estos son tiempos sin precedente con respecto a la drástica disrupción que tuvo la educación del estudiante de medicina. Pero los estudiantes han sido desplazados no solo de sus rotaciones clínicas, sino también de sus campus. Todo el currículum se ha movido a hacer algo virtual. Realmente no tienen ninguna actividad en su campus. Todos los exámenes ahora son ofrecidos en línea y algunos exámenes de licencia de licencias médicas, ¿verdad? Han sido atrasadas o pausadas o realmente pospuestas hasta indefinido. Varias de estas rotaciones clínicas de los estudiantes, ¿verdad? Sus experiencias son bastante limitadas, no solo por el miedo a que sean expuestos a la enfermedad, sino también por la falta de la protección que ellos necesitan, porque no hay suficiente equipo ni siquiera para los médicos tratantes, mucho menos para los estudiantes de medicina.
Y entonces, otro que vemos afectado también son los selectivos, ya sea los adentro del país y fuera del país. Todo esto que es tan enriquecedor para nuestra carrera, también han sido puestos en pausa o no son accesibles. Entonces, realmente ha sido bastante difícil el adaptarnos a un nuevo normal, sobre todo para ellos. Y esto, todo lo que hemos descrito hasta ahorita, ha aumentado las barreras en cómo estos chicos pueden hacer la formación de su identidad profesional, y todo esto se ha vuelto un obstáculo para que el estudiante de medicina encuentre su propio valor dentro del sistema de salud. Y entonces, los estudiantes de medicina son nuestro futuro y es necesario que realmente los protejamos. Alrededor del mundo, las escuelas de medicina están previniendo esta exposición a los estudiantes, la exposición a la enfermedad, y también verán los cambios y las disrupciones a sus vidas y a sus estudios. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha limitado las interacciones estudiante-paciente, y también se han limitado sus rotaciones clínicas. Por ejemplo, cuando un estudiante también tiene una historia de exposición positiva a un paciente o a un familiar que tiene COVID, ¿verdad? Se le hace su cuarentena apropiada, luego se le da seguimiento clínico, y si presenta síntomas severos, se aseguran de que el estudiante tenga tratamiento por su médico de cabecera, sobre todo si el estudiante tiene comorbilidades médicas, y también se aseguran en las escuelas de medicina de que ellos tengan todo lo necesario, desde agua a comida, a vivienda, que si tienen hijos que puedan tener cuidado necesario, y si tienen familiares mayores que dependen de ellos también. Entonces, los quiero dejar con la doctora Roxana Ruiz para que ella les pueda contar un poquito de lo que hemos hecho en la facultad hasta el día de hoy para los estudiantes de medicina. Como bien mencionan la doctora Fetterman y la doctora Royave, los datos son impresionantes. Y es por esto que expertos alrededor del mundo pues mencionan sobre los programas de prevención y de tratamiento integral o well-being. La doctora Dyer-By de la Clínica Mayo sugiere cómo podemos hacer para mejorar el ambiente y la salud de nuestros estudiantes. Y esto ella menciona que lo que podemos hacer es crear un ambiente de aprendizaje amigable, que motive al estudiante a aprender, que ellos sepan identificar sus síntomas y sus signos para buscar ayuda antes de realmente estar enfermos. Esto es prevenir la enfermedad, tanto física como mental, enseñarles técnicas del manejo del estrés y promover pues el autocuidado o el conocimiento de estos estudiantes. Y nosotros pues hemos implementado varias de estas técnicas conocidas a nivel internacional y creando así en el 2017 el programa de Wellbeing o Bienestar Integral de la Facultad de Medicina. La doctora Fetterman y yo buscamos el apoyo y la colaboración de la doctora Lourdes Corado y de la doctora Arroyave, expertas en salud integral, salud mental, y pues se desarrolló este primer proyecto que realmente es el que seguimos hasta el día de hoy, junto con la licenciada Cristina Martínez, con quien actualmente estamos trabajando específicamente este programa en 9 áreas distintas. Una de las áreas muy importantes, considero, es el hecho de que exalumnos nos estén apoyando, exalumnos expertos en salud mental, psiquiatras, psicólogos, expertos en coaching, que nos apoyan como equipo de la comunidad o terapeutas de la comunidad que es fuera de la facultad. Ellos no son personal administrativo ni profesores, sino que simplemente con el afán de ayudarnos y apoyar el bienestar integral de nuestros estudiantes, nos dan un precio diferente para que estos estudiantes referidos por el programa de Wellbeing puedan asistir a sus clínicas privadas y tener un acompañamiento terapéutico a lo largo de su carrera si ellos lo necesitaran. También trabajamos con pacientes, con exalumnos, con jóvenes que quieren venir y tratar de compartir con nuestros estudiantes a manera de humanizar la práctica médica. Por ejemplo,
estos pacientes que nos dicen cómo han sido tratados, cómo les gustaría ser tratados, dándonos su testimonio. Y esto pues tiene un valor muy importante para el aprendizaje integral de nuestros alumnos y fomentar también esas habilidades blandas que tanto queremos motivar en nuestros estudiantes. El programa de mentoría también, con el apoyo de exalumnos, tiene dos aristas. La de exalumnos, que está a cargo de nuestros estudiantes, sobre todo del área clínica, en donde, por ejemplo, cada 2 o 3 estudiantes conversa con un profesional ya formado, tanto dentro de Guatemala como fuera, y pues cómo ha sido su vida, cómo ha sido su trayectoria, cómo enfocar las dificultades que ellos están teniendo ahora. Ha sido bastante bien recibido por los estudiantes. Y también la segunda arista, que es la parte de peer-to-peer, cómo entre ellos los estudiantes del área clínica apoyan a los estudiantes del área básica y se hace un emparejamiento para que ellos puedan tener también un mentor por estudiante y que los estudiantes con más experiencia puedan ayudar y dar técnicas para que puedan mejorar tanto a nivel académico como su salud integral. Hemos hecho también talleres de retroalimentación, sobre todo en la segunda parte del año, segundo semestre, para ver cómo han sentido que les ha ido, qué podemos mejorar como facultad. Los escuchamos y muchas veces, sobre todo la licenciada Martínez, fomenta el que ellos mismos resuelvan sus propios conflictos o los propios problemas que ellos pues ven en ese momento determinado. Y claro, hay algunos en donde pues tenemos que transmitir esa información tanto a gestión académica como a nuestro decano para que nos puedan apoyar en algunas cosas específicas. Se creó también el primer consejo estudiantil, un grupo de estudiantes que buscó cómo, que es el consejo fundador, que buscó cómo ver sobre los estatutos, habló con otros consejos estudiantiles en otras facultades de la universidad y luego ya este año tuvimos la primera elección dentro de la facultad y en este mismo encuentro pues van a conocer a las presidentas porque ellas van a compartir alguna conferencia muy específica sobre los medios y la información en internet con nosotros. También hemos hecho varias actividades, como les repito, tanto con profesores como con alumnos. Hemos tenido invitados especiales como la doctora Laila Wok, que vino a hacer la apertura del programa de mentoría. Estuvo pues con nuestro decano y con nuestros estudiantes en apoyo de esto. Pues, también hemos tenido como actividades de cocina en diferentes lugares con profesores y alumnos. En este espacio vemos también la esperada ceremonia de la bata blanca dirigida por el doctor Alfaro, que es el cierre de una actividad especial que tenemos de inducción para los estudiantes que pasan al área clínica. Entonces ese día el decano comparte con ellos y los inviste de esta esperada bata para entrar al área hospitalaria o al área clínica. Como les hablábamos, hay espacios para testimonios de pacientes para que compartan con nuestros estudiantes, también conferencias dictadas por exalumnos sobre temas no necesariamente que vemos dentro del pensum de estudio, como el tiempo, el manejo del tiempo, manejo del estrés y otras. Esta actividad que les decía, en donde los estudiantes que pasan al área clínica son recibidos por el coordinador del área clínica, así como también por los que van a ser sus internos en el hospital. Entonces se conocen fuera del ambiente hospitalario, en un ambiente agradable, y pues se conocen todos, porque a veces dependiendo de las rotaciones, pues llegaba a pasar que no todos nos conocíamos. Esta fue una conferencia especial en donde el expresidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría estuvo en la facultad y compartió con nuestros estudiantes
temas variados sobre el estigma de la enfermedad mental y cómo fomentar la salud mental dentro de nosotros. Actividades con profesores y, como les mencionaba, la formación del primer consejo estudiantil. Tenemos un espacio en el que hemos trabajado con Colab, que es un espacio colaborativo que tiene la universidad, en donde hemos compartido con diferentes facultades de Derecho, de Psicología, de Nutrición, de Administración. Sobre todo en esta pandemia tuvimos una conferencia muy interesante, interactiva dentro del espacio de Colab para el público general. Entonces han sido pues varias las actividades. También hemos aprendido de los que ya tienen estos programas formados en otras partes de México y de Estados Unidos y cómo lo han implementado y cómo lo han desarrollado ellos en sus diferentes universidades. Así que ha sido un recorrido pues bastante intenso en estos últimos 3, 4 años para llegar a donde estamos hoy, que pues creemos que hemos impactado en el bienestar integral tanto de nuestros estudiantes, del personal administrativo, como de nuestros profesores. Así que esperamos que esto siga, que avance y que crezca, ¿por qué no?, a todo el campus universitario. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras tres y acompañarnos en esta conferencia.